están? Ya terminó el CADE 2013, ya hicimos la evaluación de lo que han sido las sesiones, las entrevistas previas, y ahora estamos con los periodistas Enrique Castillo y Gonzalo Segarra para conversar lo que ha sido las palabras del presidente Humala en la clausura de la CADE. Previamente, Alfredo Torres Dichos Apoyo presentó una encuesta que realizan todos los años en el CADE, donde se veía una caída en la aprobación presidencial del año pasado a este de 72% a 45%, ¿puede ser? Que era sorpresiva, porque claro, han habido eventos políticos, pero económicamente no es que haya pasado mucho, pero parece que el discurso no va a lograr revertir esa percepción. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen tanto de la encuesta como de lo que vino después? ¿Quién quiere comenzar? Gonzalo. A ver, yo creo que los empresarios no son, como se cree, tan inmunes a la política, ¿no? Entonces, yo sí creo que tiene un impacto directo esos acontecimientos políticos, todo el tema de López Meneses, etcétera, tienen un impacto sobre la aprobación empresarial, digamos, al presidente, sin duda. También creo que el discurso no va a revertir mucho porque ha sido un discurso correcto en el sentido de los contenidos, es decir, no ha sido un discurso disruptor del statu quo del manejo económico. En ese sentido ha sido correcto, preparado. En la forma, decepcionante, creo, porque en efecto no hace conexión con el temperamento que se ha vivido acá, que ha sido por momentos eufórico, ¿no es cierto? Muy optimista, en eso sí tal vez han conseguido, pero no ha habido una comunión de temas o de propuestas, o de que el presidente, digamos, de las cosas que se han dicho acá, de los compromisos que se han asumido, recoja y diga, bueno, yo los o el gobierno los va a apoyar particularmente porque están alineados con nuestra visión del gobierno, ¿no? Eso no ha habido, eso ha faltado, ¿no? Pero para no centrarnos solo en la negativa, me pongo en un escenario peor, o sea, si hubiera improvisado, podría haber sido peor. En ese sentido digo que ha sido correcto en la sustancia, ¿no? Enrique. Yo creo que en el caso de la encuesta hay razones, aparte de las políticas que, como dice Gonzalo, pues de alguna manera decepcionan. También hay en las económicas otras. Es decir, creo que la recuperación que todos esperaban no se está dando tampoco ni al ritmo ni en el tiempo que se había planteado el MEF. Se hablaba de que habíamos tocado fondo en agosto, después que habíamos tocado fondo en septiembre, que la recuperación venía en el último trimestre, y esto no se está dando. Por lo menos es mucho más lento de lo que se esperaba. La decisión del Banco Central de Reserva de bajar nuevamente la tasa de interés, o el anuncio que ha hecho hoy día el ministro de Economía de que la inversión privada se va a reactivar en el primero o segundo trimestre del 2014, ya son retrocesos en el discurso entusiasta que tenía el gobierno. Y entonces yo creo que la confianza empresarial todavía no se recupera y debe estar entonces plasmándose en la encuesta, ¿no es cierto? En lo que se refiere al discurso del presidente, pues el presidente vino con un discurso que lo podía haber dado en cualquier evento y no conectado con CADE. El presidente ha venido con un discurso que además se lo hemos escuchado en otras ocasiones. Entonces, hablar de la longitudinal, hablar de la línea 2 del metro, hablar de cosas que todos los días o los ministros o él hablan en todos lados, pues ya no resulta entusiasmante para nadie. Porque además son cosas que se han ido postergando permanentemente en cuanto a licitaciones, concursos o incluso definiciones, ¿no es cierto?, como el gasoducto. Entonces, el presidente no vino aparentemente a apoyar lo que de manera entusiasta había permitido hacer ver o ver a los empresarios y hablar sobre un CADE renovado, sobre un punto de inflexión con relación al CADE del año pasado, un CADE aterrizado, un CADE en el cual se planteaban además metas concretas que se podían medir a lo largo del tiempo, con indicadores que se podían establecer. El presidente no vino para ver eso. Como dice Gonzalo, si el presidente venía a decir, oiga, los compromisos yo los apoyo, tendrán al Estado de socio, hay muchas cosas que podemos hacer, es más, comprométase un poco más, o sea, hasta eso hubiera sido interesante, que nos diga, los compromisos todavía son un poco tela, ¿no? Pero
él ha venido con un discurso totalmente diferente. Y entonces yo creo que eso es un balde de agua fría para los empresarios que se habían preparado para conectarse más con el desarrollo del país y esto no los apoya. Claro, en el empresario había una expectativa de que el discurso o sea, terminara de cerrar esta euforia que ha habido esos 3 días, ¿no? Y ha sido un discurso poco emotivo y una lista de cosas que el gobierno ya sabemos que está haciendo. Ahora, eso es un reflejo, podríamos decir, una vez más, de la desconexión que hay en el gobierno con lo que está pasando en términos de confianza, con lo político, digamos. Creo que hay de lo político, creo que lo que nos muestra es que el presidente y su entorno más cercano está muy preocupado por lo que le está pasando a nivel de los problemas políticos que atraviesa. Las investigaciones sobre el caso López Meneses o todo lo que se refiere a su relación con los demás partidos políticos, la situación del cambio del gabinete, se habla mucho, y muy acá en el CADE se ha hablado mucho sobre la salida del ministro Castilla, ¿no es cierto? Que ya estaba casi por anunciarse. Creo que esas cosas lo tienen al presidente mucho más preocupado que las cosas que verdaderamente le debieran preocupar. Y por otra parte, creo que, y lo hemos notado, mira, en un flash, que los ministros están desconectados de los empresarios de cada sector. O sea, no puede ser que el presidente venga a un CADE con 6 ministros y su discurso no tenga nada que ver con los sectores y con las propuestas que han planteado los empresarios de esos sectores. Entonces, eso nos muestra una desconexión. Yo estoy seguro que el Ministerio de Transportes todavía no conecta con los empresarios, con otros sectores. Ahí es donde creo que está la desconexión. Podría ser más grave incluso, porque yo sí creo que, ya como insider les digo, como miembro del comité organizador de este CADE, sé que algunos de los grupos sí tenían conexión con las carteras, con los ministerios, ¿no? O sea, entonces, lo que puede estar acá fallando más bien... No, lo que te digo es que acá puede estar fallando más bien la conexión del presidente con sus ministros. Ah, bueno. Incluso, ¿no? Sí, en algunos sectores, por lo menos, porque ha habido sectores donde sí ha habido una cercanía, claramente en turismo, no solo con uno, sino con 3 ministerios, ¿no? Para citar solamente un ejemplo. Entonces, claro, yo lo que creo es que hay ciertos incentivos medios, cierta situación estructural que genera unos incentivos medio perversos en la política peruana, porque claro, el presidente, el gobierno tiene que estar a veces preocupándose de esta menudencia del corto plazo, y estos compromisos que se han asumido son de mediano plazo, de largo plazo, son una visión del bicentenario, ¿no? Entonces el presidente no sé si se ve mucho al 2021, al 2023, en todo caso tiene más preocupación por la próxima semana, porque si Castilla, porque si no Castilla, las cosas que tú dices, ¿no? Y esto es un poco más visión de país, ¿no? Y de una generación nueva. Entonces yo creo que ha hecho sus esfuerzos, pero no tiene un alineamiento pues más sistémico con la visión, con esta nueva visión, con esta visión que yo llamo de espíritu de Paracas renovado, ¿no? Ahí yo encuentro una desconexión. Ahora, a mí, digamos, me ha sorprendido que no haya venido el primer ministro. Sí, estaba ahí. Vienen 6 miembros del gabinete y no viene el primer ministro. Eso me sorprende, ¿no? Porque si alguien podía hacer el enlace entre el gobierno y todo el sector privado, era el primer ministro. Ahora, estaba recordando mientras hablaba al candidato Humala, que va al CADE y más bien es súper seguro, que confronta al empresariado, que les lanza retos y preguntas. Y está recordándolo porque la imagen que tenemos de él es que es un tipo que no es capaz de hacer ese tipo de cosas. No tiene capacidad de improvisar, de dar un discurso por sí mismo, ¿no? Y veo, ahora se le veía tenso desde el inicio, cuando se paró para ir a dar las palabras, tú veías como que comenzó el discurso como muy duro. Y yo más bien quiero plantear una lectura que parece paradójica, pero a mí me suena un discurso armado desde el MEF. Y es curioso porque el ministro Castilla aparece en la encuesta con 95% de aprobación. Es decir, el ministro más querido prepara el discurso y el discurso no termina de convencer. Entonces ahí voy al tema de esta especie de captura que tiene Humala
y que no, que claro, que ha terminado pegado, creyendo en Castilla y en el modelo, lo cual está bien, pero que le impide leer lo que políticamente es conveniente en cada momento. Entonces, no hay alguien en el gabinete, que es un gabinete de tecnócratas, que tenga la lectura de decir, ¿qué es lo que dicen ustedes? Vamos al CAE, escuchamos, qué hay que decir, cómo entrelazamos políticamente. No hay nadie que tenga esa capacidad para hacerlo. Digamos, es un gobierno que tiene políticamente bisoño todavía, ¿no? Es un gobierno que no tiene un manejo político después de 2 años y medio, casi 3, o casi 2 años y medio. O de repente más que Bisoño huérfano. También, ¿no? O sea, no tiene gente. Tiene muy poco capital político, no tiene operadores políticos, no tiene institucionalidad política, no tiene... Entonces, y claro, el presidente antes de ser presidente no ha hecho nada, en términos políticos, quiero decir, más que ser candidato. Entonces no tienen no tienen una experiencia de gestión, ¿no es cierto? Y entonces eso creo que puede ser un factor que te habla de la dificultad que puede tener para esa performance política que uno esperaría que fuera más sólida, ¿no? Ahora, ese 95%, digamos, que aprueba al ministro de Economía, digamos, yo lo pongo en discusión, ¿en qué términos? ¿Es realmente una aprobación a la gestión económica o es una nostalgia para evitar que se vaya alguien que los empresarios sienten que no tiene reemplazo? Que te asegura lo mínimo, digamos. Claro, no importa, o sea, ya, no estamos tan bien, pero que se quede, ¿no? Porque si no, aquí me pueden traer. Porque no se explica que el presidente tenga 45 de aprobación, una caída con relación al CAE anterior, y el ministro de Economía una crecida tan alta. Cuando además, como digo, la política económica ahí está, digamos, bien, en términos, si la comparamos con el barrio, pero, digamos, fallando en las cifras y ajustando permanentemente las cifras hacia abajo, en pocos márgenes, ¿no? Entonces, ahí yo siento que estamos todos como en un proceso medios asustados, a la expectativa de qué va a pasar, y eso creo que no es bueno para la estabilidad del gobierno ni para pensar en el mediano plazo. El gobierno debería resolver muchos problemas de una vez, que tienen que ver incluso con la estabilidad de los ministros en el gabinete, porque no puede ser tampoco el primer ministro cada semana o cada 15 días nos esté diciendo, sí, estoy evaluando a los ministros, no, porque entonces, ¿quién toma decisiones en cada ministerio? Si el ministro se va, claro, a lo mejor no firmo. Oye, no. Entonces, el gobierno no puede estar arrastrando problemas, arrastrando preocupaciones, sino que tiene que definirlas y a partir de ahí tener cabeza para poder mirar con otros ojos las cosas. Y creo que es lo que está pasando en CADE. Creo que el discurso del presidente ha venido a la defensiva. Es decir, a decirles a los empresarios, oye, por si acaso, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Bien. Claro, y voy a dinamizar la economía, cuando lo que se quería era que el presidente venga y diga, ¿me necesitan para algo? Acá está mi aporte. Con decir, cuenten conmigo para realizar estos compromisos, el presidente lo hacía. Bueno, sí lo dijo al final, de una manera... Cerró, felizmente cerró bien. El último momento felizmente cerró bien. Y fue la parte que improvisó. Es que mira... Pero yo no creo que eso haya caído tan bien, porque la forma era un poco de arenga militar, ¿no? Sí, es verdad, esas son sus formas. Pero cuando improvisó estuvo mejor que cuando leyó. O sea, se sentía, era más auténtico, era más él. Claro. Pero por eso, yo creo que vino a la defensiva, vino a mostrar que se viene la inversión a todo galope. Y eso no creo que es lo que se esperaba. Bien, Enrique, Gonzalo, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes.